Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios bendiga. Vamos a iniciar con nuestra clase de teología. Estamos en Cristología. Entonces vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a retomar desde donde nos quedamos la vez pasada para avanzar con esta parte y ya pues, ir avanzando con los demás. Amén. Acompáñenme a hacer una oración. Alguien se encuentra, cierra los ojos conmigo y oremos todos juntos. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más porque nos concede estar aquí, este momento, esta hora aquí en este lugar que se convierte en su casa, Padre, donde venimos a adorarle, exaltarle, pues de todas las cosas y aprender, seguir aprendiendo de su palabra. Gracias por todas las cosas que nos han concedido hasta este momento. Pedimos, Padre, que nos conceda la fuerza de nuestro cuerpo, nuestra mente, para estar atentos a todo lo que vamos a estar aprendiendo aquí el día de hoy. Señor, y tener un espíritu enseñable, Señor, una actitud de verdad de estudiante, de aprendiz, de discípulo, y aprovechar el tiempo, Señor, que nos concedes para empaparnos de tu palabra, que todo lo que hoy aprendemos aquí, Señor, no lo usemos para ninguna otra cosa, sino primeramente para la edificación de nuestra fe, lo recibamos para eso y también, cuando se presenta la oportunidad, poderlo compartir con aquellos en quien tú nos pongas en el camino, con el único deseo y propósito de que así como nosotros fuimos alcanzados, también ellos puedan recibir de ti, Señor, esa salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos juntos decimos amén. Ok, hoy vamos a continuar entonces con Cristología. Hoy es la lección ya número 20. Y bueno, estamos en la parte 5 de qué es el Mesías. Ok, esta es la parte 5 de la clase 1. Ok, y es la lección ya número 20. Ok, pues entonces vamos a, nomás como a manera de... No voy a decir todo lo que se dijo la vez pasada, por obvias razones, por temas del tiempo. Ahí va a estar el tema de la semana pasada, de la clase pasada, nada más. Y la clase pasada de Cristología analizamos un poquito nada más, de una manera muy resumida y de algunas partes, el capítulo 11 de Isaías. Recuerden que estamos viendo y explicando qué es el Mesías y hablábamos de cuál es la imagen que tenía el pueblo de Israel, que tiene Israel, del Mesías, que ellos entienden, que ellos esperan que sea y que haga el Mesías, según algunos de los pasajes, ¿verdad? Según los pasajes de los cuales se habla de cómo, cuándo aparecería y cómo sería, y todas las profecías mesiánicas que se le llaman sobre esta figura que iba a venir, ¿okay? Y explicamos qué quiere decir la palabra Mesías, explicamos que había tres figuras, ¿verdad? Que eran, ya dijimos que era ungido, que quiere decir ungido, y explicamos que había tres figuras en el Antiguo Testamento que eran ungidas, ¿se acuerdan? Que eran el rey, el sacerdote, ¿y cuál era el otro? ¿Se acuerdan? El que me diga lo paso con el profeta, ¿ok? Entonces un profeta, un sacerdote y un rey eran ungidos. ¿Y qué quería decir que eran ungidos? ¿Ok? Bueno, en el ritual se les usaban el aceite, ya lo saben, pero eso simbolizaba, eso tenía un símbolo o un significado. ¿Y qué era lo que significaba o qué era lo que representaba que alguien era ungido? Bueno, que era apartado para un trabajo, para una tarea en especial, pero además que Dios había escogido a esa persona en particular para ese trabajo, ¿ok? Para ese trabajo, para esa tarea, ya sea de sacerdote, ya sea de profeta o incluso de rey, y además que fuese ungido, o sea, que lo ungieran, que lo apartaran y que le untaran el aceite, hablaba de que tenía el respaldo de parte de Dios, ¿ok? Por eso lo hacían. Era lo que hoy nosotros no lo hacemos, hoy no tenemos el mandato obligatorio de ungir con aceite a los que van a servir dentro o lo que vendría siendo a quienes vayan a dar un servicio a Dios. No tenemos la práctica, no es obligatorio para la iglesia, ¿verdad? Que les pongan aceite a los que vayan allá a ser candidatos o los que se vayan a entrar a un servicio dentro de la iglesia, ¿ok? Respetamos quien lo haga, pero no es obligatorio. Bíblicamente no tiene que ser así. O sea, entendemos que quien lo hace lo tendrá sus motivos, pero si se hace no quiere decir que va a recibir más poder, porque luego de repente se le atribuyen cosas al aceite que no tiene.
era solamente un símbolo, ¿ok? El aceite en sí no tiene un poder como tal, espiritual, ¿ok? Hay quienes creen que sí y por eso lo usan, y ahí está el problema, porque el poder no está en el objeto, está, o de dónde viene, pues de Dios, ¿verdad? No en las cosas. Entonces, bueno, no quiero perder mucho tiempo ahí. Nada más recapitulando, porque esta es la última parte de que es el Mesías, y para irnos acordando un poquito de lo que vimos explicando. Entonces, estas tres figuras eran apartadas, eran ungidas para un servicio, ¿ok? Y se les ungía, y bueno, recibían de parte de Dios el don que tenían, para lo cual habían sido apartados, ¿no? El don de la profecía, en el caso del sacerdote, pues tenía que servir, ¿verdad? Representar al pueblo delante de Dios, y profeta, proclamar la palabra de Dios. Y bueno, el rey, pues el gobierno, ¿no? Y el ejemplo, bueno, la parte nada más. No puedo explicar cada uno de las figuras porque ya los expliqué, pero nada más para recordar cuáles eran esas tres. ¿Por qué lo recordamos? Porque el Mesías que se espera que aparezca tiene que cumplir esas tres funciones. De alguna manera, en él se tiene que ver representado, reflejada estas tres cualidades y estas tres funciones, que el sacerdote, el rey y el profeta, ¿ok? Entonces, en la ocasión anterior, en la sesión pasada, en la clase pasada de Cristología, analizamos un poquito el capítulo 11. ¿Y qué fue lo que aprendimos de ahí? Bueno, que es el capítulo 11 nos enseña que la paz no se decreta, no se impone y no se negocia, ¿ok? La paz se produce cuando la justicia gobierna, y la justicia nace del temor de Dios. Explicábamos qué quiere decir, o en este pasaje en particular, qué es lo que quiere decir temor de Dios. ¿Sí nos acordamos? Bueno, por eso nuestro Señor Jesús no empezó con ejércitos, empezó con discípulos, ¿ok? Esta es la conclusión de la clase pasada, del capítulo 11 del libro del profeta Isaías. ¿Cuál es el que vamos a analizar ahora? Aquí no nos estamos todavía metiendo a fondo, ¿ok? Porque luego puede sentirse como que un poquito muy por encima, porque realmente no estamos entrando. Vamos ya en la siguiente clase de teología y de ya cristología, vamos a entrar ya un poquito más a fondo en lo que viene siendo los análisis de los pasajes, de cómo sabemos y por qué creemos que Jesús es el Mesías, y vamos a analizar los pasajes donde se cumplen en el Señor Jesús, o donde nuestro Señor Jesús cumple con esta parte, ¿ok? Ahora, acompáñame a leer entonces Salmos capítulo número 2 para dar continuidad aquí, y ese es el capítulo que vamos a estar analizando, ¿ok? Vamos a leer todo el Salmo, no vamos a analizar a profundidad todas las palabras, todas las frases, solamente algunas, porque de alguna manera los vamos a volver a ver, pero esta es la última parte para entender cuál era la imagen que tenían del Mesías, y bueno, y por qué esperaban que fuera como fuera. Pero fíjense lo que dice aquí, Salmos capítulo 2, en el versículo 1 en adelante, vamos a leer todos juntos, ¿ok? Salmos 2:1 dice: ¿por qué están tan enojadas las naciones? No, esta es la nueva traducción viviente, perdón. Voy a poner la Reina Valera, porque es la que comúnmente todos usamos. Una vez más, 2:1 de Salmos, versión Reina Valera. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego lo hará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Versículo 6: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré, versículo 7, el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. 8: pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. 9: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. 10: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. 11: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. 12: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Entonces,
ya oramos, ya nos pusimos en las manos de Dios y bueno, creemos que su palabra es bendita. Amén. Bien, entonces, en a este salmo se le conoce como un salmo mesiánico. Bueno, hay muchos, ¿verdad? Salmos mesiánicos, ahorita no vamos a ver cuáles son. Claro, después vamos a mencionar cuáles son los salmos que son de naturaleza mesiánica, o más comúnmente que se les llama salmos mesiánicos. Y hay pasajes mesiánicos, ¿no? Que hablan que son proféticos o que anuncian cualidades del Mesías que vendría, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos dice este salmo en general? Bueno, aquí habla del triunfo político, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito del triunfo político esperado al sometimiento espiritual exigido, porque acuérdense que la nación judía, o el pueblo de Israel, por decirlo así, espera que por sobre todas que más que cualquier otra cosa suceda un triunfo político, ¿ok? Ellos esperan ver eso más, algo que para ellos va a ser algo que los va a convencer, por decirlo así, de que es del Mesías, bueno, de quién, cómo saber que tal persona es el Mesías, es que va a haber un triunfo político. Eso es lo que más le dan énfasis y lo que quieren y esperan ver. Entonces el Salmo 2 es un salmo real y mesiánico, como ya dije, nace en el contexto de la entronización de un rey davídico, pero el lenguaje es tan elevado que desborda cualquier rey histórico. Por eso no todo lo que dice este salmo, este que acabamos de leer, no todo se le puede aplicar a un rey humano. Tiene que tener una naturaleza un poco más elevada. Por eso, desde muy temprano, Israel leyó este salmo como un salmo mesiánico. Pero el problema no fue leerlo como un salmo mesiánico, el problema fue cómo lo leyeron. O sea, no tanto el hecho de leerlo, sino cómo es que ellos lo leyeron. Ahora, vamos a analizar algunas frases aquí, ¿ok? Vamos con la primera frase, que es: ¿por qué se amotinan las naciones? Vamos a explicar aquí algunas palabras. Miren, la palabra hebrea para amotinarse viene del hebreo rahash, o rahash, ¿no? ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, rahash quiere decir agitarse con furia, ¿verdad? Quiere decir tumultarse, también quiere decir conspirar con violencia, ¿okay? ¿Escuchado lo que es una conspiración? Bueno, cuando gente se junta a planear algo en contra de alguien a escondidas, ¿no? Comúnmente, a escondidas. O sea, mientras la persona a la que quieren hacer el mal no se dé cuenta, pues agarran un grupo ahí y planean cómo hacerle un daño. Esto comúnmente pasa en los ámbitos políticos y también en los trabajos, en las empresas, cuando quieren hacer que corran a alguien, ¿no? Que se juntan y hablan, ¿verdad? Y no, pues para juntar firmas o para quejar, a ver, y bueno, y andan conspirando, ¿no? Bien, bueno, aquí esta palabra significa estas tres cosas, ¿no? En este pasaje podemos aplicarlo. Y dice la otra frase es tramar cosas vanas. Aquí esta frase viene del hebreo hagá o jajá, ¿verdad? Hagá, que quiere decir meditar, quiere decir rumiar y quiere decir planear estratégicamente, ¿ok? Planear estratégicamente. Entonces, no es un enojo impulsivo lo que podemos leer aquí, lo que podemos entender, sino que más bien es una resistencia organizada contra Dios, ¿ok? Y el pueblo de Israel lo leyó de esta manera, o lo entendió de esta manera, que las naciones conspiran contra nosotros, contra el pueblo de Dios. Miren, muchos hoy están de parte de Israel porque dicen que ha sido una nación que ha sufrido mucho durante muchos años, ¿no? Han sufrido cosas horribles. Y sí han pasado cosas horribles, no sé si se acuerdan, pero por lo menos en la Segunda Guerra Mundial hubo lo que conocemos como los campos de concentración. ¿Han escuchado eso? Sí, los campos de concentración, donde ¿qué hacían? Bueno, fue lo del Holocausto, en las cámaras de gas, que muchas veces, había muchas maneras de hacerlo, pero en los campos de concentración había cámaras de gas y hacían muchos experimentos con ellos.
Entonces, bueno, prácticamente los desvivían, por no utilizar una palabra más fuerte, ¿no? Porque quien tenía estas ideas, pues decía que ellos debían desaparecer, ¿no? Que eran un mal. Pero bueno, esto, entre otras cosas, la guerra de los 6 días, y bueno, un sinfín de cosas que ha pasado en la nación de Israel. Ahora, muchos creen que ellos han sufrido mucho y bueno, entonces ven a Israel como una víctima o al pueblo de Israel. La realidad no es tan así. La realidad es que recordemos que, ¿se acuerdan cuando Dios libertó al pueblo de Egipto? ¿Se acuerdan cuando Dios los libera de Egipto? Entonces Dios les dice, y en una aplicación para nosotros también hay mucho de verdad que aprender, pero Dios les dice, bueno, ahora son mi pueblo, yo los salvé, ¿okay? Yo los rescaté, y cuando Dios les da los mandamientos, les dice que hay promesas si son obedientes. ¿Se acuerdan? Que si son obedientes, si obedecen, si guardan lo que está escrito, lo que ya les dio, los mandamientos, iban a ser prósperos, iban a nacer una nación grande, fuerte y poderosa, iban a tener mucha abundancia. Porque, fíjense, y Dios no tiene problemas con la abundancia, hermanos. Hoy en día está muy mal entendido eso, ¿no? Muchas iglesias que merezco abundancia y puras frases ahí raras. Pero Dios no tiene problemas con la abundancia. Lo que primero quiere antes que tengamos abundancia es que tengamos un corazón dispuesto a obedecer. Después de la obediencia, después de la entrega, después de estar convencidos que no existe una vida para nosotros fuera de Dios, y eso nos lleva a entregarnos, bueno, claro que Dios manda, ¿verdad?, cosas buenas, pero no nos va a mandar la abundancia, la bendición, nada más de estarlo manifestando o decretando, lo que sea, sino es un proceso. Pero tristemente estamos, bueno, lo digo en general, ¿no? Queremos lo que Dios da, ya lo hemos dicho, ¿se acuerdan? Todo lo que Dios promete, todo lo bonito, pero sin hacer todo lo que Dios pide. Entonces, bueno, pero el problema es que Israel se victimiza mucho, el Israel moderno, y muchos han tenido esta idea, esta visión de que Israel ha sufrido, y se ha sufrido, claro, porque eso no es algo bueno, no es algo bonito, las cosas que les han pasado. Pero regresando al punto de lo que decía, cuando fueron libertados, Dios les dijo que habría promesas si obedecían, pero que también habría consecuencias si no lo hacían. ¿Se acuerdan? Si no eran obedientes, si no se mantenían fieles, les dan una lista de las cosas que vendrían por la desobediencia, por la infidelidad a Dios. Y hermanos, Dios cumple su palabra. ¿Cuántos saben eso? Dios cumple lo que promete, tanto para las cosas que llamamos bendición, ¿verdad?, como para las consecuencias de nuestros pecados. Entonces, pues ahí están, ¿no? Digo, no lo digo con jactancia ni creer que soy mejor, al contrario, es algo triste, ¿verdad?, que se hayan alejado, como decir, bueno, y Dios cumplió su palabra. Cuando fueron desobedientes, cuando fueron infieles, se cumplió lo que dijo Dios. Fueron esparcidos, la nación desapareció, porque hoy, al día de hoy, no existe, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿se acuerdan? No existe el pueblo de Israel como lo existió en los tiempos bíblicos, en los tiempos del rey David. No están las 12 tribus ahorita en la Tierra Santa, como llaman, están dispersas. En fin. Pero bueno, un día van a regresar y hará Dios lo que prometió con ellos. Bien, pero entonces, regresando aquí al Salmo, las naciones, ellos entendieron que las naciones conspiran, el pueblo de Israel entendió que las naciones conspiran contra ellos, contra el pueblo de Dios. Pero lo que realmente dice el texto es algo más profundo. Lo que dice es que las naciones conspiran contra Dios, contra Yahvé o Yahweh, o sea, el nombre personal de Dios, y contra su ungido, ¿ok? Esto nos dice que Israel no es el centro. ¿Quién es aquí el centro? Es Dios y su Mesías, ¿ok? Ahora, contra Yahvé es la otra frase, ¿ok? Vamos con la siguiente frase. Contra Yahvé y contra su ungido, ¿ok? Bueno, esta parte sí la entendimos, ¿verdad? Lo que quiere decir que se amotinan las naciones, ¿no? Y conspirar y, ¿verdad?, todo eso.
¿Pero contra quién? Pues contra Yahvé, contra su ungido. Ya aprendimos lo que quiere decir ungido. ¿Se acuerdan? Aquí la palabra Mashiach, que explicamos que era consagrado por Dios o a Dios, pero también quiere decir alguien que porta una autoridad, obviamente una autoridad de parte de Dios, ¿ok? Entonces Israel aquí asumió que el ungido son ellos, o eran ellos representados en nuestro rey, ¿no? O sea, el ungido somos nosotros, ¿entendieron esto? Representados en nuestro rey. Pero el Salmo empieza a romper esa lectura, ese entendimiento de esta lectura. Porque el conflicto es algo más profundo, es algo más que solo el estado en el que se encuentra Israel, o sea, el lugar. Es un conflicto cósmico, no es solo político, es algo espiritual. Ese es el problema aquí, que la parte espiritual no la vieron o no la entendieron, no como debió entenderse, ¿no? A la luz de toda la palabra de Dios y del carácter y de la naturaleza de Dios. Entonces, aquí esto es más profundo. El problema no es solo político, porque claro que hay problemas políticos, ¿no? Pero es más que eso, es algo espiritual. Hermanos, no todas las naciones están en contra de Israel, eso es verdad. No todas, ¿no? Digo, México no, y menos Estados Unidos, ahorita andan ahí como amigos, pero no todas las naciones están en contra de Israel. ¿En contra de qué sí están? En contra del gobierno de Dios. De eso, todas las naciones sí están en contra. ¿Por qué? Por la naturaleza del pecado, por la naturaleza que tenemos. Que por naturaleza a nosotros no nos gusta el gobierno de Dios, no nos sometemos, no somos rebeldes a eso, ¿ok? Entonces, no es tanto que tengan problemas con Israel, no necesariamente, aunque algunos específicamente sí tienen problemas con Israel, pero por otras cosas. Pero lo que realmente tienen problema es con el gobierno de Dios, el gobierno verdadero de Dios, ¿ok? Ahora, en el capítulo 2, ahí mismo, en el Salmo 2, pero en el versículo 4, fíjense, aquí vamos a ver lo de la risa de Dios, de manera muy no tan profunda, porque también es mucho estar ahí, ¿verdad? Pero bueno, cuando empecemos a entrar un poquito más a profundidad, sí vamos a explicar más cosas a nivel cultural, ¿ok? Más cosas a nivel cultural, para entenderlo desde la perspectiva de la época y de la cultura que tengan en ese tiempo, ¿ok? Ahorita a lo mejor sí leemos, porque bueno, en el versículo 4 dice que Dios se burlará o de Dios se reirá, ¿no? En el 4 dice, el que mora en los cielos, ¿qué dice? Se reirá y el Señor se burlará de ellos. Ahora, es obvio que Dios, como lo dice Isaías, está por encima, ¿verdad? Está en un plano más elevado. Tenemos que tener mucho cuidado cuando queremos humanizar a Dios. La manera en cómo Él actúa, cómo Él responde, cómo Él reacciona. Tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos este tipo de expresiones, porque muchas veces nosotros podemos tener una mala interpretación de una parte del carácter de Dios, y eso puede crear una imagen un poquito inexacta o bastante inexacta del carácter de Dios. Luego, para que tengamos mucho cuidado cuando leamos estas expresiones, no es que Dios sea un burlón, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una idea, un concepto de lo que es un burlón. Tenemos que ahí entender que no necesariamente es como a veces lo imaginamos, ¿ok? Bueno, aquí este versículo obviamente se suele malinterpretar, porque lo que leímos, la frase, el que mora en los cielos se reirá. Bueno, esta no es una burla cruel, es una ironía soberana, ¿ok? En el mundo antiguo, hermanos, los reyes humanos se creían invencibles. Un rasgo distintivo que tenían los reyes era que eran hasta cierto punto orgullosos, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenían un gobierno, un reino, estaban en un trono, y bueno, pues se creían invencibles, creían que nunca iban a perder. Entonces, bueno, tenían eso. Y los imperios parecían eternos.
Ninguno de los reyes acuérdense que en muchas culturas del mundo antiguo, los reyes o la gente de la realeza, ellos creían que descendían de los dioses o de sus dioses, de los dioses que ellos creían. Entonces, de alguna manera tenían la idea de que su reino o su imperio nunca iba a terminar. Estaban ahí porque sus dioses los habían puesto e iban a durar para siempre. Era algo muy común de aquellas épocas, ¿ok? Entonces, la risa de Dios revela más bien desaprobación. Criaturas finitas creyendo que pueden destronar al Creador. Es como lo debemos entender. Israel leyó algo como esto: Dios se burla de nuestros enemigos. Y esa es una interpretación un poco, pues sí, inexacta, bastante inexacta, porque lo que el texto no dice, o más bien el texto no está diciendo eso. Lo que dice es que Dios desmonta la arrogancia humana, venga de donde venga. ¿Se acuerdan lo que pasó con la Torre de Babel? Que construyeron y querían llegar al cielo, ¿verdad? Y Dios dijo, no, esto está mal. ¿Y qué hizo? Les confundieron. Ahí fue cuando se partieron los idiomas, ¿no? Y ya no pudieron continuar la construcción, porque ya no se entendían, ya no pudieron entenderse entre sí, y Dios les hizo todo eso. Comprendieron, ¿saben? Otra cosa, porque pudieron, miren, uno es donde hay, hermanos, la palabra de Dios, al que uno, cuando uno se mete en la palabra, es de que, ¿cuántos sí les gusta leer la palabra de Dios? O nomás ahí como rezo, ¿no? De que para que me vaya bien en el día me voy a entrar el Salmo 2, ¿no? No, hermanos, cuando nos metemos y empezamos a leerlo de una manera un poco, a meditar, empezamos a aprender muchas cosas que Dios deja ahí, los principios para nosotros. Miren, porque ¿cómo es posible? Si uno pregunta eso, usted no quiere perder mucho tiempo aquí. Pero ¿cómo es posible que, aunque no se entendieran, podían seguir construyendo? ¿Sí o no? Porque tenían la fuerza y ya iban avanzados. ¿Qué tanto no faltaba? ¿O qué tanto más podían avanzar? Pues podían seguir avanzando. Pero ¿por qué no lo siguieron haciendo? ¿No se ha preguntado eso? Bueno, lo invito a que siga viniendo para dar esa respuesta. Bueno, aquí les voy a decir, porque entendieron que era un juicio de parte de Dios. O sea, es que ya aquí terminamos, aquí ya nos separamos y ya no nos entendemos. El único que pudo haber hecho esto es Dios. Y separó ahí la obra. Porque tenían lo demás, entre otras cosas, ¿no? Esta es una aplicación de algo más profundo. Que Dios, hermanos, cuando viene a deshacer nuestros planes, es mejor, ¿verdad?, entenderlo a la primera y dejarlo de hacer. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si hubieran seguido, ¿no? Ahí hubieran sido destruidos o algo más. Pero bueno, me entendieron que era algo que Dios estaba haciendo. ¿Sabes qué? Ya, aquí. Pero bueno, regresando al texto, bueno, lo que dice aquí es que Dios desmonta la arrogancia humana, venga de donde venga. ¿Qué es lo que quiere decir esta parte de la risa de Dios? Lo estamos examinando de una manera muy superficial, no podemos meternos ahorita mucho fondo porque ya vamos a llegar ahí, pero nada más explicando esta parte. Y luego dice, yo he puesto más adelante ahí mismo en el Salmo, mi rey sobre Sión. Aquí Israel, porque estamos viendo cómo lo entendió el pueblo de Israel este salmo y cómo lo debemos entender a la luz del texto, ¿ok? Aquí Israel celebra una victoria política, porque Sión, o el monte Sión, representaba el monte, o es el monte de Dios, ¿no? Pero bueno, Sión era un centro religioso, era un símbolo del reinado davídico. Era el lugar del templo, porque también dice que sobre Sión puso a su rey. ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita? Bueno. Entonces, ellos entendieron, o ellos pensaron de la siguiente manera, entendieron esto: Dios establecerá su reino visible aplastando a las naciones. Pero aquí hay que observar algo. Dios no dice, fíjense esto, no dice cómo
impondrá a su rey, políticamente hablando, sino, bueno, más bien afirma como que ya lo ha establecido, al menos aquí en este caso en particular, en este salmo, ¿okay? Ya lo ha establecido, porque dijo, he puesto mi rey sobre sí, ya lo ha hecho. El reino no empieza con conquista, empieza con entronización divina, o sea, poner a alguien en el trono, ¿verdad?, de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesús fue rey antes de ser reconocido, fue coronado en el cielo, pero fue rechazado aquí en la tierra. Esa es la parte que debemos entender nosotros. Porque ¿se acuerdan lo que le dijo a Pilato a nuestro Señor Jesús? ¿Se acuerdan cuando estaba ahí, cuando tuvieron la conversación? Bueno, una de las cosas que le dijo, mi reino, ¿qué le dijo? No es de este mundo. Y este salmo también nos afirma esa parte. Porque, ¿qué es lo que quiso decir Jesús con que su reino no es de este mundo? Pues que no es un reino hecho como los demás reinos. O sea, pues de aquí yo gobierno aquí en este lugar. No, es algo más profundo que eso. Es un reino espiritual. ¿Ok? No es un reino que podamos medir como medimos el perímetro, ¿no? Las áreas de los lugares, ¿no? Lado por lado, ya saben. Pasa por altura, sobre todo. Esa es la del triángulo, acuérdense, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, que hacen eco y conectan con las palabras de nuestro Jesús cuando dice que su reino no es de este mundo. Por eso no peleó, hermanos. Por eso no le dijo a Pilato, quítate, yo soy el rey y para allá. Porque le dijo, ¿acaso no crees que mi padre pudiera mandar legiones de ángeles? Claro, él pudiera ordenarlos más bien a los ángeles. Claro, pero no era lo que venía a hacer primeramente. La obra que vino a hacer el Mesías, que vamos a ir aprendiendo cuál es, primero y lo importante, que es la parte espiritual. Claro que en un futuro vamos a ver lo que el pueblo de Israel entendió que debía pasar en el momento que apareciera el Mesías. Hay una parte que tiene un punto, pero vamos a ver cómo debía ser eso cuando lleguemos ahí, ¿no? Ahora, la siguiente frase que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Ay, esta frase cómo se ha malentendido, esta frase cómo se ha hecho casi toda una doctrina alrededor de esta. Porque esta frase la han mal utilizado para decir que podemos decirle a Dios esto, pídeme y te daré por herencia a las naciones. A ver, bueno, pues Él es el rey, ¿sí? ¿Que nosotros qué? O sea, eso es una oración mal dirigida, o sería una oración pues ofensiva a Dios. Porque ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey? Dios. Porque luego de repente sale esa famosa frase que me da urticaria teológica. Cuando dicen, es que somos hijos de un rey. A ver, ¿qué quiere decir que somos hijos de un rey? Que podemos hacer lo que queramos, que merecemos lo mejor de lo mejor y pues dale, que al cabo Dios es mi Padre y me perdona. Hermanos, por eso no es pecado usar esa frase, porque luego aquí no pueden cambiar el mensaje, no es una herejía. Pero tengamos temor cuando vayamos a usar esa frase, porque tenemos que entender lo que verdaderamente quiere decir, que somos hijos de un rey. No habla de que no la tenemos que malentender como que merecemos puro lujo y nada de aflicción. Y luego es porque esa es la manera en cómo se tiene. Así que eso le fue tarea, examinemos esa frase. Cuando lleguemos a un verdadero entendimiento de esa frase, créanme que no la vamos a usar tanto como a veces la usamos, ¿no? Bueno, entonces la frase aquí es, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Aquí, ¿qué fue lo que entendió Israel? Bueno, dominio, subyugación, o conquista, ¿verdad? Subyugar quiere decir como conquistar, y supremacía nacional. Pero aquí hay un verbo en hebreo que es el hebreo natal, ¿verdad? Que es lo que quiere decir dar como herencia, ¿verdad? Este verbo natal, del hebreo natal,
no de natalicio, no, aquí es del hebreo, no se vayan a confundir. Esta palabra implica varias cosas. Miren, dar por herencia quiere decir o implica responsabilidad, cuidado y gobierno justo. Las naciones no son un botín de guerra, son una herencia redimible. Por eso Jesús, fíjense, nuestro Señor Jesús, cuando Él vino, no manda a destruir naciones, porque eso no fue lo que le dijo a los apóstoles. ¿Se acuerdan? En la gran comisión. No les dijo, vayan y hagan la guerra. No manda a destruir naciones. ¿Qué es lo que les dijo en la gran comisión? ¿Se acuerdan de Mateo 28? ¿Quién se lo sabe? Y hacer discípulos. Y de hacer discípulos. ¿A dónde? Pues a todas las naciones. Pero ¿hacer qué? Discípulos. O sea, no hacer la guerra, no derrocar naciones, ¿sí me explico? Esa fue la orden del Señor. Yo no sé por qué ahorita creen los cristianos que pues ahorita porque yo soy el hijo de Dios y no es así. Ser hijo de Dios es tener una gran responsabilidad. Es que el problema es que tenemos una idea equivocada de lo que significa ser hijo de un rey. Tenemos una idea de hollywoodense. En la realeza antigua, los hijos del rey, los hijos de los reyes o en la realeza no tenían por qué andar haciendo lo que querían, andar exigiendo cosas. Tenían una responsabilidad de ser un modelo, un ejemplo para el resto de los ciudadanos del reino, porque iban a ser los futuros gobernantes. Bueno, en este caso nosotros no vamos a ser los reyes, el rey y Dios por siempre soberano es Él. Porque para que un príncipe ascienda al trono, o un hijo de un rey ascienda al trono, ¿qué debe pasar? La tradición monárquica, el rey debe, pero nuestro rey no muere, ¿sí? Entonces nosotros nunca podríamos estar en ese trono, en ese sentido. Ahora, entonces, bien, por eso Jesús, nuestro Señor, manda a ser discípulos a todas las naciones, pero no a destruir a los reinos ni nada de eso. Entonces el Salmo 2 no apunta a un exterminio, sino más bien a un sometimiento voluntario. ¿Ok? Bueno, en los versículos 10 al 12 ya los leímos, ¿no? Pero nomás voy a refrescar unas frases ahí mismo. El llamado final que Israel pasó por alto, fíjense aquí. Los versículos 10 al 12 ya los leímos, no los voy a leer, pero fíjense, aquí está el corazón del Salmo, miren, porque ahora, oh reyes, sed prudentes, servid a Dios, ¿verdad? Con temor. Y bueno, hay una versión que dice, fíjense, bueno, vamos a leerlos de nuevo en el 10 y el 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová, ¿cómo? Con temor y temblor. Aquí viene una frase, honrad al hijo. Hay otras versiones que traducen besar, o sea, de besar, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y bienaventurados todos son los que en él confían. Miren, aquí hay unas palabras muy interesantes. La palabra que se traduce por honrar, fíjense, otra traducción que tiene del original al español en algunas versiones es besar, un beso, ¿ok? Pero aquí es honrar, ¿no? Esta palabra, honrar, aquí en la Reina Valera, viene del hebreo nashak, ¿ok? Nashak. ¿Y qué significa esto? Bueno, quiere decir aquí, y en varios contextos, pero en este contexto es reconocer autoridad, honrar, ¿ok? Lo que se traduce como honrar. Rendir lealtad. Usted y yo sabemos qué es la lealtad. ¿Qué quiere decir lealtad? Bueno, se lo dejo de tarea, busquen el diccionario. ¿Qué quiere decir lealtad? Y eso es lo que le debemos a Dios, lealtad. ¿Ok? Bueno, sometimiento voluntario es lo que también quiere decir esta palabra. Hermano, no es un llamado a destruir a los enemigos, no. Es un llamado a que se arrepientan y se sometan a Dios y su gobierno. Israel leyó el Salmo 2 como que Dios juzgará a las naciones, pero lo que realmente Dios dejó ahí es: las naciones aún pueden arrepentirse.
Entonces, ¿cuál es el gran conflicto? Vámonos a la conclusión ya al final. Vamos hacia el final. Bueno, nuestro Señor Jesús fue rechazado, ya resumiendo todo lo que ya dijimos desde la primera hasta ahorita, de que es el Mesías, que nuestro Señor Jesús fue rechazado, ¿por qué? No por falta de pruebas, sino fue rechazado porque no encajaba en el molde político que tenía el pueblo de Israel, y al día de hoy tiene, del Mesías. No conformó o no confirmó el nacionalismo religioso. Hoy hay un movimiento, se lo voy a dejar de tarea que lo lean, que lo investiguen, que el sionismo. ¿Han escuchado esa palabra? Sionismo. Obviamente viene de Sion, ¿verdad? Busquen se investiguen qué es sionismo. Si aman a Dios, lo van a hacer. No, aquí no te voy a encadenar, ¿no? Pero busquen qué es el sionismo. Y en una de las siguientes clases de cristología ya vamos a tocar este movimiento. Pero bueno, entonces, regresando a lo que estaba explicando, nuestro Señor Jesús no confirmó ese nacionalismo religioso y no validó la violencia sagrada, porque ellos querían un Mesías que venciera a otros. Pero ¿saben qué fue lo que Dios envió? Un Mesías que venciera el pecado, que venció al pecado. El problema entonces no fue nuestro Señor Jesús, sino las expectativas equivocadas. Y hermanos, aquí hay una lección que atraviesa toda la cristología. Dios no vino a cumplir la imagen que fabricamos, vino a revelar el reino que necesitamos. Esa es la diferencia. Las expectativas, hermanos, aplicando todo esto, fíjense, con eso vamos porque tenemos que no podemos escapar de eso, siempre tenemos que ver la manera de cómo aplicar esto. El Mesías que esperamos versus el Mesías que Dios envió. Las expectativas, hermanos, no son neutras. Las expectativas quiere decir lo que esperamos, ¿okay? Las cosas que esperamos. Déjame perder aquí porque ya se Timoteo ¿no? Entonces, fíjense, la aplicación de esto aquí, no sé si se alcanza a grabar ahí, pero bueno, que se grabe en el corredor es lo más importante. Miren, las expectativas no son neutras o neutrales, revelan, las cosas que esperamos, revelan qué amamos, cuáles son las cosas que amamos, revelan qué tenemos y revelan también lo que queremos controlar. Israel, hermanos, el pueblo de Israel no rechazó a nuestro Señor Jesús por ignorancia bíblica, sino porque la Biblia que conocían no concluía, no coincidía con el Mesías que deseaban. Porque ellos sabían las profecías, los fariseos, ¿se acuerdan? Los escribas, los maestros de la ley. Los escribas son los que copiaban, pero las conocían porque las copiaban y sabían. Y el pueblo en general, los líderes religiosos conocían, sabían las profecías del Mesías. Entonces, no lo rechazaron por ignorancia bíblica, por no saber cuáles son las profecías, sino porque la Biblia que conocían ellos no coincidía con el Mesías que deseaban. Y aquí esto nos alcanza a nosotros ahora. Para nosotros, hermanos, aplicándolo, ¿qué Jesús quiero? ¿Qué Jesús quieres? Yo te lo pregunto así de manera personal. Un Jesús que respalde mis ideas, que respalde lo que yo pienso, que bendiga mis planes, que confirme mis opiniones. O mejor es reconocer que necesitamos a un Jesús que cuestione mis motivaciones, porque todos queremos que Dios bendiga nuestros planes, ¿sí o no? Señores, y no es malo, no quiero malinterpretar, porque luego van a decir, entonces ya no voy a pedir nada, aquí pedí que era un Dios de amargura. No, ese no es el punto. Sino lo que realmente necesitamos es un Señor, un Jesús, un Mesías, un Salvador, que también cuestione nuestras motivaciones. ¿Realmente estamos aquí hoy con las motivaciones correctas o para cumplir
y no nos regañe el pastor? ¿Por qué hacemos lo que hacemos para Dios? ¿Realmente son correctas nuestras motivaciones? Necesitamos a un Jesús que nos cuestione. A ver, ¿tú por qué me quieres servir? ¿Tú por qué me quieres seguir? ¿O por qué me sigues? ¿Se acuerdan lo que le dijo a los discípulos en Juan en el capítulo 6 cuando se le empezaron a ir todos? ¿Y ustedes también se quieren ir? Les dijo. ¿Se acuerdan? Y eso nos va a preguntar el Señor. ¿Y tú qué? ¿Te quedas o te vas? ¿Y por qué te quedas? Si es que te quedas. Necesitamos un Jesús que confronte nuestros pecados, que nos diga, que nos haga ver cuando estamos fallando, que nos muestre cuáles son las actitudes que no le agradan. Es que yo soy así. Bueno, pues yo soy así también porque soy Dios y esto es lo que debe ser. A ver quién se casa primero, ¿verdad? Un Jesús que reordene mis prioridades. No puede haber nada más importante que nuestra vida de oración, de nuestra comunión con Dios, porque no solo es la oración, es la lectura, la meditación de la palabra, son muchas cosas, porque decimos comunión con Dios y lo único que pensamos es la oración, ¿no? Pero eso es parte, es más, hermanos. Pero eso es una gran parte, ¿no? Un Jesús que reordene nuestras prioridades. No debe haber nada más importante que nuestra relación con Dios. No debe haber nada. Hoy, tristemente, los cristianos le dicen que sí a todo antes de poner a Dios. Prefieren hacer lo que sea de verdad, que sí lo he visto, proyectos, planes, lo que sea, antes de consultarse la voluntad de Dios, de esperar la respuesta de Dios, de decir lo que Dios quiere, de decir lo que a Dios le agrada. Estamos tan sumergidos, tan aferrados, tan acostumbrados a la vida terrenal, que a veces no parece que creemos que hay un cielo y un infierno. Entonces, hermanos, el Jesús cómodo que muchos quieren no exige arrepentimiento. Pues, ahí como tú puedas, ¿no? Ahí hasta donde te alcance, no pasa nada. El Jesús cómodo no exige arrepentimiento, pero el Jesús bíblico sí. ¿Qué Jesús queremos? ¿El que me acomoda o el que me transforma? Hermano, ya no es domingo. Vamos jueves. Hermanos, Israel quería un Mesías que cambiara el sistema, que derrocara a sus enemigos, que restaurara una gloria pasada. Pero nuestro Señor Jesús no vino a hacer eso en ese momento. Vino a cambiar corazones, a derrotar a los enemigos internos y a crear una gloria futura. Entonces el problema es que la transformación, hermanos, duele más que la comodidad. Esa es la realidad. ¿Y usted y yo qué reino estamos esperando? Un reino que confirme nuestra identidad social, un reino que nos dé poder, seguridad o estatus, o un reino que nos llame a morir a nosotros mismos. Hermanos, el reino de Dios no empieza afuera, empieza adentro. Tristemente es posible leer la Biblia, cantar a Cristo, cantar al Señor, cantar lo que Él es. Eso quiere decir cantar a Cristo. Es posible esperar un Mesías y aún así rechazar al verdadero Jesús, porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Ellos conocían el salmo, ellos los cantaban, ahí cantan ahorita los salmos todavía, y rechazaron al verdadero. No tal vez por falta de fe o de la fe bíblica, sino por el exceso de expectativas humanas.
Cuando Dios no cumple nuestras expectativas, hermanos, o cuando Dios no cumple las cosas que esperamos que Él haga o que Él sea, revela nuestras verdaderas intenciones. Y la pregunta final no es si Jesús cumple lo que yo espero. La pregunta real es, ¿estoy dispuesto? Yo le pregunto a usted, ¿está dispuesto o dispuesta a seguir al Jesús que Dios envió? ¿Estamos dispuestos? ¿O vamos a esperar que aparezca otro? Amén, mis hermanos. Entonces hasta aquí nos vamos a quedar. En la próxima clase ya vamos a ver entonces, si el Señor lo permite, cómo nuestro Señor Jesús sí cumplió las profecías mesiánicas, ¿ok? Pero de una forma que solo se entiende cuando dejamos morir nuestras expectativas. Amén. ¿Sí? Bueno, vamos a orar para estar terminando y si el Señor lo permite nos vemos aquí la próxima. La siguiente clase es la última de historia de la iglesia. Ya se va a acabar, ahí se termina y ya los jueves va a ser pura teología, puro estudio. Quedarían unas cuantas clases de cristología para entrar en la neumatología, ¿okay? en la doctrina del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces vamos a orar para estar terminando. Padre, damos gracias en esta noche ya. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permite estar aquí. Ayúdanos a lo que hoy aprendimos, lo llevamos en el corazón. Fue una clase, fue un estudio, pero no podemos escapar de las cosas que debemos aplicar en nuestra vida. Ayúdanos a amar, Señor, verdaderamente tu palabra y no estar exigiendo las cosas solamente que tú debes o que a veces creemos que tú debes hacer y ser. Ayúdanos a de verdad tomarnos el tiempo para vernos, Señor, en el reflejo de tu palabra y ver